Bienvenido a nuestro cóctel fiscal, donde conocerás las noticias de la semana relacionadas con temas fiscales. Conocerás aquellos pronósticos o tendencias que nos pueden marcar qué es lo que puede suceder. En nuestra sección Ahí viene el lobo. Conoce los temas fiscales desde un punto de vista legal con Rodolfo Alcacio. Desde un punto de vista contable con Santiago Guadarrama y desde un punto de vista de negocios y compliance con Ricardo Bolaños. Gracias por acompañarnos en este cóctel fiscal. Muy bien, pues vamos a arrancar. Hoy no tenemos, prácticamente no quisimos poner noticias para aprovechar toda la hora para platicar el tema del régimen simplificado de confianza, personas físicas, que ha habido mucha confusión, ha habido mala información, mala interpretación y sumado, bueno, al desconocimiento que normalmente tienen muchos contribuyentes, pues se ha hecho un cóctel complicado y precisamente por eso estamos hoy platicando de este tema. Hoy platicamos de la parte de reciclo. El próximo viernes vamos a platicar de la declaración de personas morales que pues se tiene que ingresar en este mes y vamos a platicar algunos puntos finos, no tanto cómo hacerla, sino puntos finos que hay que tener cuidado antes de ingresarla. 25 de marzo vamos a hablar de pensiones del IMSS, que también es un tema donde hay mucha mala información y mucha mala interpretación. Y bueno, les recordamos, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Cofradía del Cóctel Fiscal, donde les vamos avisando qué eventos tenemos, qué vamos haciendo y todo esto. Si alguien quiere ingresar a este grupo, bueno, ahorita en un momento más les vamos a copiar el link tanto aquí en Zoom como en LinkedIn para que lo puedan tener. Tenemos también todos los programas, los vamos grabando y los tenemos en esta página. Es una página por suscripción, pueden ver, tenemos casi 70, 80 programas más o menos ahí subidos. Todos estos programas donde tenemos invitados que nos hacen el favor de acompañarnos, estos los dejamos en nuestro canal de YouTube públicos para que los puedan ver, porque el objetivo es difundir la información. Los otros los tenemos como para que los puedan ver. Van a poder ver el programa, van a poder bajar las presentaciones y alguna información adicional que normalmente enviamos. También ahorita les ponemos la información, los tenemos divididos por cada uno de los temas y dentro de cada uno de los temas pues viene una serie de información. Este también es un curso que nos habían pedido mucho. Esto no es del tema fiscal, pero quisimos compartirlo porque, bueno, es un tema que a muchas personas les está costando trabajo, esta reactivación personal después de, pues prácticamente 2 años de estar entre que sí, que no, que sí, que no, que semáforo rojo, naranja, verde, amarillo. Ha costado mucho trabajo. Bueno, es un webinar que vamos a dar el próximo martes. Por ahí también les vamos a copiar la dirección en unos momentos más para que lo puedan ver. Y pues bueno, ahora sí, Rodolfo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estimado Ricardo, pues con un gusto de estar aquí nuevamente con ustedes, ya esperando por ahí al procurador, ¿no? La Prodecon para tocar este tema tan delicado, tan importante y como dices, que ha representado, pues para muchos un beneficio, para otros un dolor de cabeza. Lo bueno es que, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Y fíjate, Ricardo, que como noticia, yo sí quiero comentarles el tema de la carta aporte. Ya viste por ahí que por ahí tuvimos un cambio de fecha que, híjole, yo vi muchos transportistas que le hicieron así, mira, librando las penitas. Pero bueno, aquí puestísimo, Ricardo. Es correcto, hubo una prórroga por ahí con el tema de la carta aporte, entonces, esas son, pues bueno, buenas y malas noticias, ¿no? Porque si están dando la prórroga, pues la realidad es porque la mitad no había cumplido y la mitad no sabía que había que cumplir. Entonces, prácticamente todo el mundo estaba hecho bolas y pues bueno, creo que seguimos con nuestra misma idiosincrasia de dejar las cosas para un minuto después de cuando era la fecha límite.
Pero bueno, Santiago, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, estimado Ricardo, estimado Rodolfo y licenciado Felipe, muy buenas tardes. Un gusto en saludarlos. Creo que no es el licenciado Felipe, ¿verdad, Ricardo? Sí. No, de hecho nos acompaña el subdelegado es Carlos Armando Celestino Espinosa. Él es el subdelegado de la PRODECON, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente del Estado de México. Vamos a arrancar con él. El delegado viene en camino, en carretera, y pues bueno, luego las carreteras se ponen complicadas, Carlos, ¿cierto? Sí, sí, buenas tardes. Primero, mucho gusto por la invitación y pues ustedes dirán que en qué empezamos. Pues Sí, mucho pues gusto, mira, licenciado, perdón, un gusto en conocerte y esta es tu casa, bienvenido. Discúlpame, Ricardo. Adelante. no hay cuidado. Pues fíjate, Carlos, tenemos por ahí una serie de preguntas que nos hicieron llegar en el transcurso de la semana y bueno, pues lo que ha pasado, de entrada, a lo mejor me gustaría, Rodolfo, Santiago, si están de acuerdo, Carlos, vamos a empezar nada más porque nos quede claro que hay dos recicos, ¿no? Régimen simplificado de confianza. Hay un reciclo para personas físicas y un reciclo para personas morales, y no es lo mismo, porque ya nos ha pasado en programas anteriores que de repente nos preguntan, y Santiago, pues lo ponías como ejemplo incluso, que empiezas a darle explicación y de repente a mitad de la explicación dices, oye, ¿persona física o moral? Porque aunque es el mismo régimen, bueno, digamos, aunque tiene el mismo nombre, la verdad es que las particularidades sí cambian, y hoy vamos a hablar de reciclo, personas físicas, y nada más déjenme, como para tirar la pólvora en la mesa, como de repente decimos, una serie de cuestionamientos. Dicen, oye, yo como socio de una empresa sí puedo estar en reciclo, oye, yo hago arrendamiento y sí puedo estar en reciclo, oye, tengo que meter varias declaraciones o es nada más una, en qué momento entro, en qué momento salgo, cómo hago mis pagos mensuales, qué tiene que ver esto con la empresa, qué pasa si no quiero, oye, si era RIF, y entonces de repente empiezan a multiplicarse las dudas, y luego lo que nos ha pasado también, Carlos, es que enredan una pregunta con otra, y entonces pues la única forma de contestarles, oye, espérame, separamos por un lado una cosa, por otro lado otra, y enredan IVA, enredan ISR, enredan el régimen, el pago provisional, el coeficiente, la declaración anual, y entonces cuando quieres contestar ya no sabes ni a qué contestar primero, Rodolfo. Exacto, de hecho es eso que pasa, Ricardo, y bueno, pues te lo compartimos, ¿no, Carlos? Pues la duda, la incertidumbre, y muchas veces parte porque faltan espacios como estos, y bueno, qué mejor que tener a Carlos aquí de invitado como su procurador, que nos oriente, nos Santiago, que nos dé un poco de luz para tener más claridad en estos temas. Correcto, y bueno, déjenme, si están de acuerdo, déjenme poner por aquí, voy a ir poniendo y quitando las preguntas, y bueno, esta fue la primera que nos hicieron, dice, ¿qué personas físicas pueden optar por tributar en este régimen fiscal? Porque pues de entrada a lo mejor diríamos, pues todas, ¿no? Pero no, la realidad es que unas sí pueden, otras no pueden, Carlos. Entonces, si te parece bien, Carlos, pues arrancamos con esta pregunta. ¿Qué personas físicas pueden optar por tributar en este régimen? Sí, claro que sí, Ricardo. Pues como mencionabas, es muy distinto el reciclo para personas morales que para personas físicas. De hecho, como pues nada más tienen similar el nombre, ¿no? Tienen sus características muy particulares en cada uno. Y bueno, ahorita que vamos a hablar de las personas físicas, pues en efecto, para personas físicas no todas pueden tributar. Son las únicas que van a poder tributar son las que únicamente realicen actividades empresariales. En estas están incluidas las agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, coloquialmente conocidas como agapes, las que realizan servicios profesionales y las que otorgan el uso o goce temporal de bienes. Esto es, las que están las que arrendan, ¿no? Las de arrendamiento. Básicamente en este régimen se pueden encontrar pues las personas que tributaban en otros regímenes, ¿no? Por ejemplo, el RIF, el régimen de incorporación fiscal, que ya con entrada de este nuevo régimen, el reciclo, pues desaparece este RIF, el régimen de actividades empresariales y profesionales, el régimen de arrendamiento
y el de las AGAPES, que era el que les comentaba. Entonces, estas personas que realizan las actividades empresariales, de servicios profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes son las que van a poder tributar en este reciclo, pero únicamente cuando sus ingresos no excedan de los 3.500.000 anuales. Ahora, las personas que ya venían tributando en estos regímenes que señalé anteriormente, para poder advertir si van a poder tributar, en este caso ya en el 2022, en este nuevo régimen, tienen que considerar los ingresos del ejercicio 2019. La ley dice que se deben de considerar los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, pero a través de un artículo transitorio señalan que en este caso en específico del 2022 se van a considerar los ingresos obtenidos en 2019. La razón es muy sencilla, ¿no? Porque derivado de la pandemia, derivado de los problemas económicos que ha habido pues a nivel mundial, se estima que en el 2019 pues sí es un parámetro más real para señalar si sí vamos a exceder o no los 3.500.000 pesos, ¿no? Esto para las personas que ya venían tributando anteriormente. Para los que se van a incorporar en este nuevo año, pues tienen que realizar una estimación que anualmente no van a exceder esos 3.500.000. Si se ubican en este supuesto, pueden tributar en este régimen sin ningún inconveniente. Ok, perfecto. Mira, por aquí, si tienen preguntas, por favor, háganos las preguntas. Yo, si estás de acuerdo, Carlos, las voy haciendo y ya tú me dices si las contestamos ahorita o en alguna de las preguntas adicionales las engarzamos y las contestamos. Por acá, Luis nos pregunta, dice, ¿qué sucede con las personas físicas con actividad empresarial que se encuentran en suspensión temporal? ¿No? ¿El SAT las cambió a reciclo o en qué quedaron estas que estaban en suspensión? Pues de hecho aquí en la Prodecon, fíjese que nos hemos encontrado con ese problema que muchos de los que venían, por ejemplo en RIF y tenían esa suspensión de actividades, no los mudaron. No, sí los mudaron, perdón, y pareciera que de repente el SAT a algunos migró, a otros no los migró. Entonces hay que ver cada caso en particular para poder ver qué pasó en este supuesto, ¿no? Para ver por qué lo mudaron ahorita a reciclo. Perfecto, Carlos. Entonces aquí la sugerencia sería, adelante, Santiago. Perdón, si me permites abonar, mi estimado Carlos, Claro. el tema de suspensión de actividades es muy rica la pregunta que nos hacen porque dice temporal, ¿no? Y entonces no hay una temporalidad en la suspensión, en personas físicas hablando. Entonces tú vas a tener tu suspensión de actividades. Entonces cuando tú te suspendiste, técnicamente es porque ya no tenías esa obligación. O sea, tú la suspendes en ese plazo de tiempo. Entonces, es un limbo en donde la autoridad, jurídicamente hablando, pues si yo era RIF, no me puedes cambiar a reciclo porque yo no tengo actividades. Entonces, como bien dice Carlos, el algoritmo del SAT se confunde porque dice, oye, ¿cuándo meto y cuándo no meto? O sea, es complicadón. Es una pregunta muy buena porque trae un trasfondo interesantísimo, porque si tú te vas a reanudar, en ese momento es donde debería el algoritmo hacer la modificación. Desde luego que no lo hace porque es más fácil hacer a todos en el mismo momento, tecnológicamente hablando. Jurídicamente hablando no, porque la persona física está en el derecho de su suspensión. Entonces, inclusive sería bueno preparar un reciclo, ya fíjate, ya de tanto que hablamos del reciclo, un cóctel de suspensión de actividades, dada la relevancia de esta pregunta. Adelante, por favor. Sí, fíjate, estoy de acuerdo contigo, Santiago. Creo que lo voy a anotar ahorita para que programemos uno de suspensión de actividades. Tocaste un punto importante que quiero resaltar. La migración se hace automática, es decir, no hay una persona que está analizando y evaluando como para ver, conforme a la ley, a las resoluciones y a todas las publicaciones que se han hecho de este tema, no hay alguien analizando y dice este sí, este no. El algoritmo revisa y pasa algunos y seguramente con algunos casos se hace bolas y simple y sencillamente los pone para un lado, para otro, ¿no? Se hace bolas es un decir. No, entonces, aquí, Carlos, me parece que la recomendación, si me permite, sería, primero, Luis, hay que entrar a revisar en qué estatus estás en el portal del SAT para ver si estás como estabas antes
sea lo que sea RIF, sea régimen general, sea lo que sea, y cómo estás en este momento. En caso de que estés en algún esquema que no deberías de estar, sea que estás en reciclo y no deberías de estar, o que te dejaron en régimen general de ley y tenías que estar en reciclo, pues bueno, aquí hay que hacer la petición al SAT para que te cambie, y en todo caso, pues hacer una consulta en el portal de Prodecon, preguntándoles, oye, mira, este es mi caso ya de manera específica, estaba así, estoy así, tanto facturé el año pasado o el antepasado, este fue mi último ejercicio, ya con más detalles para que nos puedan asesorar, Carlos. ¿Es correcto? Claro que sí, estamos a la orden. Si ustedes mandan el mensaje así con sus dudas o eso, en caso de que necesitemos incluso mayor datos o mayor documentación, se la solicitamos ahí mismo para tener historia completa. Perfecto. Pues vámonos con la segunda pregunta que nos habían mandado. Dice, ¿qué ingresos son los que no se consideran en el límite máximo para tributar en el régimen simplificado de confianza? Hablaste de que eran 3,5 millones, y aquí la pregunta es, ¿qué ingresos son los que no se consideran en el límite máximo para tributar en este régimen? Sí, claro que sí. De conformidad con la regla 3.13.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, se señala que no se va a considerar dentro de este límite los ingresos que se obtengan distintos a los de la actividad empresarial que deriven de la enajenación de la casa habitación de los contribuyentes, de los donativos, primas de antigüedad, ingresos por retiro, ingresos por indemnizaciones. En estos de retiros, por ejemplo, son los de pensiones, los de jubilación. Las indemnizaciones son las liquidaciones que sufren en los trabajos o el pago de salarios caídos. Otros pagos por separación, las herencias tampoco se van a considerar dentro de este límite, las donaciones o fusión de las sociedades, los premios que se obtengan derivados de sorteos, los intereses moratorios, los planes personales de retiro o que provengan estos ingresos de la subcuenta de aportaciones voluntarias. A veces, por ejemplo, las AFORES se hacen retiros en una sola exhibición. Son estos conceptos los que no se van a considerar dentro de este límite de los 3,5 millones. Ok, en el caso de sueldos y salarios, una persona, digamos, que está en reciclo y además es empleado, ¿esos sí suman o no suman? ¿Por salarios? Por salarios. Sí sumarían. De hecho, si perciben ingresos por salarios o intereses y además obtienen de su actividad empresarial, eso sí suman y sí contarían dentro del límite de los 3,5 millones. Ok, perfecto. Muy bien, pues vámonos con la siguiente pregunta. No sé, Santiago, Rodolfo, si quieren comentar algo hasta aquí. Yo creo que aquí, Carlos, no sé si alcanzamos a ver, bueno, también Santiago, Ricardo, que el identificador de la característica, digamos, que distingue a estos ingresos que no generan, no forman parte de estos límites, pues bueno, son ingresos que no tienen que ver con una actividad económica que se desarrolla, ¿no? Creo que es un parámetro, ¿podríamos decir, Carlos? Sí, sin duda. De acuerdo. Va, que va adelante. Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta por aquí que nos mandaron. Si van teniendo preguntas, por favor, vayan poniéndolas ahí y las vamos contestando. De hecho, este cóctel es precisamente para eso. Casi que le pudiéramos haber puesto todo lo que quiso saber del reciclo personas físicas y tuvo miedo de preguntar. Dice, el régimen simplificado de confianza que a partir del 2022 es obligatorio para las personas físicas que se ubican en los supuestos señalados con anterioridad. No, realmente este régimen para personas físicas, hay que recalcar esa parte, que únicamente para personas físicas sí es un régimen de manera optativa, a diferencia de cómo sucede con las personas morales, que si se ubican en el supuesto, sí o sí tienen que tributar en este nuevo régimen. Pero para las personas físicas no. De hecho, si así lo deciden, ellos pueden continuar tributando en el régimen que lo venían realizando hasta el 31 de diciembre del 2021. Inclusive, por ejemplo, los que venían tributando en RIF, que ya desapareció con esta nueva reforma, pues podían en su caso presentar el aviso al 31 de enero para señalar que deseaban permanecer en este anterior régimen, perdón. Ok, de acuerdo. Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta.
Y aquí la siguiente pregunta que nos enviaron dice, ¿se puede optar por este régimen si además se obtiene otro tipo de ingreso? Sí, de hecho era lo que comentábamos hace Al una principio. pregunta anterior. Ajá, para aquellas personas o aquellos contribuyentes que realicen actividades empresariales, profesionales o otorguen el uso o goce temporal de bienes, sí pueden optar por tributar en este reciclo cuando además obtengan ingresos por salarios, como comentaba, e intereses, pero siempre y cuando la totalidad de estos conceptos no excedan en su conjunto los 3,5 millones que señalamos como limitante. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿se puede aplicar deducciones en el régimen simplificado de confianza? Y esto creo que es una pregunta hasta a lo mejor un poquito capciosa, ¿no? Pues de hecho, no se pueden aplicar. Es una yo creo que de las características de este reciclo para personas físicas que no pueden realizar algún tipo de deducción. Es como tienen una tasa preferencial, por así decirlo, realmente creo que por esa cuestión es quitaron las deducciones y no se pueden realizar ni las autorizadas ni deducciones personales, como pueden ser los gastos médicos, los gastos dentales, los gastos hospitalarios, porque la mecánica para calcular el impuesto sobre la renta pues no contempla esta disminución. De hecho, también en algunas ocasiones nos han preguntado, bueno, anterior, de qué régimen deseaban, podían permanecer, qué era como lo trascendental para saber si se mudaban a reciclo, ¿no? Es precisamente el tema de las deducciones, ¿no? Por ejemplo, los que venían tributando en el RIF señalaban, oye, pues yo todavía tengo beneficios de condonación de impuestos, ¿cómo sé si sí me conviene trasladarme a este reciclo o en su defecto, cómo sé si no me conviene quedarme en el régimen general, ¿no? Precisamente atiende a esto, a las deducciones. Si tienen muchas deducciones, son contribuyentes que sí disminuyen mucho para impuestos sobre la renta de sus deducciones, les conviene permanecer o les conviene permanecer en su caso en RIF o en el régimen general porque en reciclo no van a tener esa opción. Si son contribuyentes que realmente no deducen mucho, pues pueden tributar en este régimen sin problema porque la tasa que van a pagar es mucho menor. Claro, y aquí, si me permites, Carlos, creo que es importante hacer un par de distinciones y ahorita, Santiago, si quieres, te voy a pedir el favor que completes. No confundamos los dos impuestos, el ISR y el IVA. El ISR es un impuesto sobre la renta, es un impuesto que aplica sobre lo que yo gano. Y el IVA es un impuesto que se traslada conforme lo que yo compro y vendo. El ISR, en este caso, pues prácticamente es una tasa fija sin importar cuánto sea lo que gastes. Entonces, este ISR es el que aplica y por eso no hay deducciones, porque pues, es una tasa, además de muy, muy baja, pues es una tasa, digamos que fija dependiendo del escalón en el que estés. Pero el IVA es otro impuesto, Santiago, y lo hemos comentado que de repente las personas de alguna forma se confunden un poquito con esto, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, había un comunicado no oficial que había señalado la licenciada Raquel Buenrostro y nos había dicho, oye, ¿sabes qué? Pues el reciclo personas físicas no va a poder acreditar el IVA. Y entonces todo el mundo empezó a leer la ley y dijo, oye, pues yo considero que tiene razón. Y otros decíamos, yo considero que no tiene razón y sí puedo acreditar porque deducible no es igual a deducido, que inclusive en otros análisis fiscales que hemos realizado, pues obviamente no necesariamente corren en el mismo carril ISR e IVA. Afortunadamente, dada tanta discrepancia en criterios, el SAT sacó una regla miscelánea en donde ya aclara que sí podemos acreditar el IVA, ¿no? Entonces, eso es muy bueno para nosotros como asesores y contribuyentes. Claro, y aquí algo importante que hay que resaltar, Santiago, es que si vas a hacer la deducción del IVA, pues tienes que cumplir con todas las reglas que necesitas para deducir el IVA, que es pues llevar la compatibilidad, tener los comprobantes, tener el expediente del proveedor, que haya una razón de negocios, que haya una materialidad de hechos. Es decir, no es simple y sencillamente sumo el IVA, se lo resto y ya eso es lo que pago. Digo, las deducciones del IVA tienen que cumplir con todas las deducciones que se indican en la ley, ¿cierto? De hecho, Ricardo y Carlos, Santiago, les comparto que estaba leyendo las preguntas frecuentes de reciclo persona física
Y tocaste un punto bien clave. Hay una pregunta, creo que es la 14, que dice, ¿deben llevar contabilidad? Dice no. O sea, dice tajantemente no y habla del 113G de la Ley de Impuesto a la Renta. Pero no sé, Santiago, digo, el no llevar contabilidad, pero me hablas de esto, Ricardo, del comprobante y de todo el expediente que hemos manejado para efectos de acreditar un IVA, pues a mí me da un clic ahí en la... No sé qué piensan ustedes. Fíjate que ahí, digo, a reserva de lo que nos comparta mi estimado Carlos, obviamente hablamos de una regla general del Código Fiscal de la Federación, artículo 28, de este 113G que señalas en esta pregunta frecuente, pero aquí, como bien señala Ricardo, ¿no? Estamos hablando de materia de IVA y ahí aplicaría la regla específica que nos señala el artículo 32 de la Ley del IVA. Entonces, sin lugar a dudas, quien quiera acreditar el IVA sí está obligado a llevar contabilidad. Por ende, ¿no? Entonces, pues es ahí donde se rompe esta simetría de permíteme decirlo, o todas coludas o todas rabonas. Es una excelente precisión, mi estimado Rodolfo, porque obviamente quien quiera acreditar el IVA, sí tiene que llevar contabilidad. Correcto. No sé, Carlos, ¿algún comentario relacionado con esto? Y de hecho sí ha existido mucha confusión ahí al respecto, porque pareciera que, pues si no puedo deducir, ¿por qué voy a guardar mis comprobantes? ¿Por qué voy a guardar cómo realizar el pago y todo? Precisamente por el tema del IVA es que sí lo tienen que realizar. Y además hay supuestos en los cuales que ahorita vamos a ver más adelante, que pueden actualizar una salida de este nuevo régimen y los va a obligar a presentar las complementarias de los meses anteriores. Entonces, pues van a necesitar de todas maneras, si van a estar ya en el régimen general porque actualizaron alguna de las causales, pues van a tener de todas maneras que tener su contabilidad porque los otros regímenes, pues sí la requieren, ¿no? Sí es obligatorio. Correcto. Fíjate Y que aquí es a final de importante, cuentas, adelante, Rodolfo. Eso es bien importante lo que nos comparte Carlos. Y ojo a los compañeros cocteleros, ¿eh? Porque sí es cierto, si nos bajan del risco, ¿sí? Aguas, porque te van a pedir todo, ¿no? Que estés al corriente. Entonces, eso es sumamente delicado. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con la lectura de esas preguntas frecuentes, ¿sí? Y pues qué mejor, ¿no? Si quiero ayuda, bueno, pues aquí tenemos a los mejores, ¿no? A la Prodecon que nos puede auxiliar en esa parte. Oye, y aquí déjame volver a hacer un comentario que hice en su oportunidad. Llevar contabilidad, pues llevar contabilidad no es un tema del SAT, es un tema administrativo de la empresa, Santiago. Yo creo que es hasta una falta de respeto para la práctica contable el pensar que una empresa no lleve contabilidad. Entonces, ¿cómo sabes cuánto vendes, cuánto cobras, cuánto ganas, cuánto te cuesta, cuánto debes, cuánto te deben? O sea, digo, yo creo que ni siquiera el puesto más pequeñito que se te ocurra puede darse el lujo de no llevar contabilidad. Sí, sí, y digo, me quisiera dar paso a la siguiente pregunta para nuestro invitado, pero obviamente ahí aparte de ser una falta de respeto, pues es una falta de honorarios. Entonces, pues sí, los invitamos a que lleven su contabilidad, ¿no? Desde luego que tratamos de hacer ameno esto, pero como bien señalas, pues al empresario le conviene llevar su contabilidad. Claro, y mira, tomo esta pregunta y un par de preguntas que tenemos en LinkedIn. Dice, ¿cuáles son las obligaciones que debe de cumplir un contribuyente en este nuevo régimen? Y por acá también nos pregunta Emanuel, dice, ¿cuál es la periodicidad para realizar la declaración en reciclo? Ok, empezaré por la segunda, la de cuál es la periodicidad. Pues en este nuevo régimen se tienen que presentar declaraciones mensuales cada 17 del mes siguiente, a diferencia, por ejemplo, del beneficio que tenía RIF, ¿no? Que eran declaraciones bimestrales. Aquí no, aquí se tienen que presentar de manera mensual y además la declaración anual correspondiente. Ahora, dentro de las obligaciones que van a tener las personas físicas en este reciclo, pues bueno, una que es muy lógica, que se tienen que inscribir al Registro Federal de Contribuyentes o en su defecto actualizar sus actividades económicas. Otra sería que tienen que generar su firma electrónica y activar su buzón tributario, ya que este es el medio de contacto que va a tener la autoridad con nosotros como contribuyentes. Tienen que expedir sus comprobantes fiscales digitales por Internet por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados, es parte de la contabilidad, obtener y conservar los comprobantes fiscales que amparen sus gastos e inversiones, como mencionábamos hace ratito, presentar sus declaraciones mensuales. Esto se debe de realizar a más tardar el 17 del mes inmediato posterior
aquel al que se vaya, aquel al que corresponde el pago a través del portal del SAT. En el supuesto de que no soliciten el comprobante fiscal por los ingresos obtenidos bajo el reciclo, sí se debe emitir de todas maneras un comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general. Cuando se trate de erogaciones por conceptos de salarios, se deben efectuar las retenciones correspondientes. Deben de presentar también su declaración anual en el mes de abril del año siguiente. Y un requisito es que no deben de estar en el listado definitivo de los términos del 69, esto es por simular operaciones. Básicamente esas serían las obligaciones principales en este nuevo régimen. Fíjate, Carlos, tengo una duda, Ricardo. Bueno, pues ahora sí. Aquí sí surge mucho la interrogante. He visto muchos artículos en la prensa donde dicen va a haber una exención, una bondad, ¿no? De no presentar la provisional, ¿no? Y creo que ahí sería bueno que a lo mejor nos ayudaras, Carlos, en aclarar el tema de, como dice Santiago, ISR es una cosa e IVA es otra cosa. La exención va o la bondad va para la declaración provisional de ISR, ¿cierto? Sí, de hecho, ahí el beneficio que tendrían, bueno, que parece beneficio porque dice que no se va a actualizar como supuesto de salida del reciclo, que no se presenten estos pagos provisionales, siempre y cuando se presente la declaración anual. Pero justamente esta semana estábamos analizando ese tema porque pareciera que los está exentando, ¿no? De no presentar estas declaraciones. Pero ya en un análisis pues un poquito más profundo, lo que advertimos es que únicamente pues lo que está haciendo este beneficio es que no va a ser un supuesto para que lo saquen del reciclo, pero no tanto como para que esté exento completamente de presentar estos pagos provisionales. Al menos eso fue lo que vimos nosotros. De hecho, Carlos, la parte interesante, ese tema, como dices, está haciendo mucho análisis porque, por ejemplo, también tenemos detrás el tema de multas y tenemos detrás el tema de delitos, ¿sí? Entonces dices, bueno, pues ¿hasta qué punto ese transitorio está abrigando a estos riesgos de persona física? O como dices, ¿no? A lo mejor no es tan bondadoso. De hecho, por ejemplo, salió una regla, pero que es en específico para las AGAPES, y ahí sí en la redacción se advierte y se quedarán exentas de presentar las declaraciones provisionales. Cuestión que no se advierte en ese transitorio, sino únicamente dice, no se aplicará la salida del reciclo si no se presentan estos provisionales. Yo creo que no hay una exención al 100% de que no tengan que presentar estas declaraciones. Exacto, y luego como cuando estás hablando entonces, Carlos, de conductas, de sanciones que aplican los principios que en materia penal, entonces si la ley no fue clara, no fue específica o no te dio esa bondad específicamente para no presentar esa declaración, la conducta ya está y es motivo de infracción. Y la reiteración, pues bueno, da consecuencias legales. Muy bien, pues bueno, a los que nos están acompañando por primera vez, estamos con Carlos Celestino, subdelegado de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la PRODECON, que nos está acompañando dentro de nuestro programa de Cóctel Fiscal que transmitimos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde con temas fiscales de actualidad desde el punto de vista legal, contable y de compliance. Tenemos un par de preguntas por acá en LinkedIn que son interesantes y tiene que ver, Carlos, un poquito con esta, a veces, confusión que hay, ¿no? Por ejemplo, Rocío nos dice que no hablamos de personas físicas porque evidentemente las empresas llevan contabilidad, pero no las físicas. Y aquí, bueno, le contesté a Rocío en LinkedIn, sí, efectivamente, si eres una persona física que eres sueldos y salarios, pues probablemente no llevas contabilidad. Si eres arrendamiento y a lo mejor nada más tienes un inmueble que rentas, no tienes gastos, pues a lo mejor tampoco llevas contabilidad, pero si es una persona física con actividad empresarial, que haces una pequeña labor de manufactura o algo comercial o algo de servicios, sí es bien importante que lleves contabilidad. Y por acá también Tania nos pregunta, dice, ¿me puedo dar de alta en Recico y al mismo tiempo estar dada de alta en una empresa? Lo pregunto porque quiero emprender, pero también quiero trabajar medio tiempo. Entonces, bueno, entiendo que por aquí Tania dice, ¿puedo ser socia de una empresa y al mismo tiempo trabajar estando en Recico?
Ok, esa pregunta, si quiere ahorita la contestamos más adelante, viene entre las que vamos a entre las que nos mandaron. Ok. Voy Exactamente. entonces, ahorita contestamos, vamos con la siguiente pregunta que es, ¿cuál es el plazo con el que cuentan los Resico para emitir sus facturas? Ok. De conformidad con la regla 3.13.29 de la resolución miscelánea fiscal para este año, para el efecto de emitir estas facturas, aquellos contribuyentes que perciban ingresos viene una facilidad para aquellos contribuyentes que perciban ingresos por enajenaciones realizadas durante un mes calendario, un mismo contribuyente de Resico que también tributa en Resico, pueden diferir emisión de estos comprobantes fiscales por estas transacciones de enajenación y las deben de emitir a más tardar dentro de los 3 días posteriores al último día del mes de que se trate, es decir, los 3 días siguientes del mes en el que realizaron la operación, la enajenación. Es una facilidad que tienen. Perfecto. Muy bien, pues vamos, no sé, Santiago, Rodolfo, ¿algún comentario? Vamos con la siguiente pregunta. Sí, ese es un tema que hemos estado estudiando últimamente, mi señor Ricardo, donde si tú emites la factura el 3 de febrero, te va a timbrar el SAT el 3 de febrero, la factura va a traer fecha 31 de enero, no se les ocurra ponerle 3 de febrero, y se va a alojar en el repositorio del SAT el 31 de enero. Pero el timbrado va a ser de febrero. Eso ya lo hemos cotejado y algunos sistemas lamentablemente están poniendo candados para que esto no se pueda. Entonces, desde luego que hay que dialogarlo, ¿no? Y hay que ver también cómo sale la 4.0, pero en estricta teoría, complemento de pago tiene 5 días y CFDIs tiene 3 días. Entonces, estas reglas, pues hay que utilizarlas para estos alojamientos que cada vez es más difícil. Cómo te ve el SAT, que te deja ver a ti, y cómo el SAT ve internamente esta información. Muy bien. No sé, Rodolfo, ¿algún comentario? No, adelante, adelante, vamos con la que sigue. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Ahorita hay un par de preguntas más, ahorita las vamos contestando. Y dice aquí, si soy Resico y no tengo por el momento firma electrónica, no la e-firma, para facturar, ¿por qué no hay citas en el portal del SAT? ¿Puedo seguir utilizando el sistema de factura fácil para la expedición del CFDI? Sí, aquí de conformidad con el artículo transitorio 16º de este decreto por el que se creó el Resico, las personas físicas que tributan en este nuevo régimen podrán emitir sus comprobantes fiscales a través de las aplicaciones de factura fácil y mi nómina de mis cuentas, haciendo uso de la facilidad de sellar el comprobante fiscal sin la necesidad de contar con el certificado de firma electrónica o de un certificado del sello digital. Pero esta facilidad únicamente va a estar disponible hasta el 30 de junio del 2022. Perfecto. Entonces, bueno, esperaríamos que ya ahorita como va la cosa con todo esto del COVID, pues ya para ese tiempo el SAT regularice sus citas, ya se puede estar yendo a hacer el procedimiento. De hecho, nosotros hemos sacado 2 o 3 citas y han estado rápido, o sea, para una semana, para 2 semanas, no estamos con aquellos tiempos de 2, 3 meses para la cita o de plano no hay, Santiago, ¿no? Pues qué buena noticia me das, mi señor Ricardo, porque yo sí tengo varios clientes que hacen otro tipo de trámites que no hay citas y que sí han tardado. Entonces, creo que sería también bueno anotar otra cuestión aquí con mi estimado Carlos, que tiene desde luego más información, para ver qué estatus guarda todo esto de las citas y a lo mejor mitos y leyendas y realidades de esta cuestión, porque pues aquí como bien señalas, ¿no? De repente no estamos homologando criterios y es porque a lo mejor Carlos tiene otra información en donde nos puede decir, para esto sí está viendo citas, para esto no, y para esto más o menos, y a lo mejor saber como contribuyentes por dónde y cómo le podemos hacer. Correcto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Por acá tengo una aclaración de Tania, por acá en LinkedIn, una pregunta de Ludmi. Ahorita vamos con ellas. Vamos con la siguiente pregunta y ahorita contestamos. También tenemos por aquí un par de preguntas en Zoom, también ahorita las contestamos. Pues vamos con la siguiente. Dice, en caso de incumplir con mis obligaciones fiscales y el SAT me excluya de Resico, ¿a partir de qué momento debo migrar de régimen? Y esta es una pregunta, bueno, muy, muy interesante, Carlos. Adelante.
Sí, de hecho es parte de la problemática que comentábamos anteriormente con lo de la contabilidad, porque pues de conformidad con la regla 3.13.6 de la resolución de este año, se debe de efectuar a partir del mes en que se realice cualquiera de los supuestos para dejar de tributar en reciclo. Y lo que comentábamos, los contribuyentes deben de presentar al mes siguiente las declaraciones complementarias de los meses anteriores que hayan estado tributando en reciclo y deben de realizar además la determinación de sus pagos provisionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 y 116, según corresponda, y ahí sí ya les va a permitir disminuir los pagos efectuados en los meses que aplicó las disposiciones del régimen simplificado de confianza. Es justo lo que comentábamos, tiene que haber ahora van a tener que presentar sus complementarias como si desde el inicio hubieran tributado en el régimen en el que ahora van a estar cuando ya salgan de reciclo. Fíjate, Carlos, que bueno, pues yo siempre pongo sobre la mesa, bueno, ¿y qué pasa con aquellos contribuyentes? Ahorita, por ejemplo, no sé si te ha pasado, Santiago, o han llegado clientes aquí al despacho donde nos dicen, me llegó esta multa, ¿no? Porque dicen que no presenté mi declaración a requerimiento de la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí de alguna forma estás incumpliendo con una obligación. Lo correcto sería que, bueno, te excluyeran de este régimen bajo esta condicionante. Sin embargo, pues si tomas la decisión de defenderte, de a lo mejor de acudir a la PRODECON y promueves recurso, promueves juicio, pues tú sabes, ¿no, Carlos? Que esto se lleva tiempo, una defensa se lleva tiempo. ¿Qué pasa en ese inter? ¿Nos van a sacar? ¿Nos van a dejar adentro? ¿En lo que se define nuestra situación jurídica o qué pasaría? Realmente todavía no tenemos algún supuesto de esos. Habrá que ver cómo se irían actualizando, ¿no? A lo mejor lo podemos solicitar como medida cautelar dentro del propio medio de defensa, que no, que pues dejen todo detenido, ¿no? Hasta que se resuelva el juicio. Que mientras nos dejen permanencia ahí en el reciclo. Queda padrísimo, padrísimo, Ricardo. Yo creo que esto, como dices, Carlos, es una alternativa, digo, plantearlo, porque evidentemente se va a venir, porque el hecho de que el legislador no haya previsto es la parte que no me gusta mucho, Ricardo, cuando el legislador, o en este caso en reglas, no se prevé la oportunidad de la defensa. Digo, todos tenemos derecho a defendernos, es un derecho constitucional. Digo, ¿por qué no preverlo? Decir, bueno, pues si existe la posibilidad, y bueno, pues nos van a orillar a solicitar medidas cautelares. Correcto, correcto. Bueno, vamos por acá con, bueno, nada, una precisión muy rápida. Entonces, vamos a poner por el causal más sencillo, que es que rebaso los 3,5 millones. Entonces, yo facturo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y en noviembre llego a 3,500,001 pesos. En ese momento ya lo rebasé y ya me salí del régimen. Entonces, aquí tendría que regresarme y hacer mi contabilidad de enero a noviembre, meter mi declaración de enero a noviembre, calcular el pago provisional como régimen general de ley y hacer, digamos, que la regularización o actualización, porque ya salí del reciclo, pero no salí del reciclo en noviembre. Realmente salí de reciclo en noviembre, pero para todo el ejercicio, entonces tengo que peinar todo el año, ¿es correcto? Sí, de hecho pareciera que, bueno, más bien es así porque nos obliga a presentar las complementarias de los meses anteriores. Entonces, bueno, si ustedes ven que por ahí de octubre, noviembre casi le pegan a los 3,5 millones, pues empiecen a bajar la cortina, no se vayan a brincar y luego pues se les va a complicar un poquito esta parte contable. Por eso es muy importante hacer un presupuesto en el año, y si tú ves que con el vuelo que ya llevas de los años pasados te vas a brincar de los 3,5 millones, pues mejor de una vez quédate en régimen general de ley, persona física con actividad empresarial, no te quedes en reciclo porque luego pues va a salir más caro el caldo que las albóndigas, Santiago, y va a ser pues complicado. Que ahora hay que como... Así es, adelante, perdón. Que digo que ahí que como comentábamos hace rato, pues si nos vamos a ver obligados a presentar esas declaraciones complementarias, pues ya también ya podríamos meter las deducciones que nos correspondan, y entonces por eso era importante que sí se guarde esa contabilidad para tener el sustento, el soporte documental, ¿no? Correcto. Muy bien, pues vamos con el siguiente. Dice, ¿qué hacer en caso de que no sea posible presentar el aviso de actualización de actividades económicas para tributar en el reciclo?
Aquí supongo es que yo tenía que presentar un aviso, por cualquier razón se me pasó, no lo hice. ¿Qué es lo que se haría en este caso? Sí, de hecho hemos tenido mucho esa problemática aquí en Prodecon. Como, bueno, tenían que presentar este aviso de cambio, en su caso de reciclo, pues hasta el 31 de enero de este año, ¿no? Inclusive, pues el propio SAT ya reconoció que justo el 31 y parte del 1 de febrero estuvo su portal del SAT, bueno, donde venía esa presentación del aviso, no estuvo funcionando adecuadamente. Entonces, muchos contribuyentes, pues lamentablemente se esperaron hasta este último día para intentar presentar su aviso y pues no pudieron, ¿no? Porque la plataforma en efecto se cayó. Tenemos varios supuestos. En el mejor de los casos, estos contribuyentes el 1 de febrero, cuando ya se habilitó el sistema, que me parece que fue como a las 8 de la noche de ese día, pues pudieron presentar su aviso de actualización. Otros, en cambio, pues lo hicieron a través de una aclaración, no como actualización de obligaciones, lo presentaron a través de una aclaración, y a veces, pues no el 1 de febrero, ¿no? Lo presentaron en días posteriores, esta aclaración. Lo que estamos nosotros apoyándolos como Prodecon es pues señalando que en términos de la regla 1.6, pues señala que cuando para presentar avisos o recursos, eso es el último día, en este caso el 31, pues la regla nos permite que se presente al día hábil siguiente cuando ya se habilitó en este caso el portal. Entonces, si el portal empezó a funcionar el 1 de febrero a las 8 de la noche, pues en teoría a partir de ahí tendríamos 24 horas para poder haber presentado este aviso. Lo que estamos haciendo también, porque no todos lo presentaron evidentemente el 1 de febrero, lo presentaron pues, días posteriores o a veces todavía están intentando presentarlo. Creo que por ahí vi una pregunta que decía que todavía lo querían, cómo lo podían hacer para presentarlo. Pues estamos dando una interpretación a esa regla diciendo, oye, sí, si bien es cierto, se activó de nueva cuenta tu portal el 1 de febrero, lo cierto es que ya no se activó realmente el aplicativo en el cual a mí me permitía, por ejemplo, señalar que quería permanecer en el RIF, ¿no? Entonces, pues realmente si tú no has activado eso y la regla me señala que hasta que tú lo actives, estamos intentando dar ese plazo para poder defenderlos, ¿no? Ya nos están llegando las respuestas a las aclaraciones que se presentaron ya sea el 1 de febrero o posteriores, y lamentablemente nos están contestando en el sentido de que pues, tú tienes hasta el 31 de enero y no, ya no te puedo cambiar, ¿no? Entonces ahí nos vamos a tener que ir a un medio de defensa en contra de esta respuesta a la aclaración para señalar, oye, pues yo sí cumplí con la regla, yo lo intenté hacer, yo los hice, no presenté el aviso, pero lo presenté a través de una aclaración, y pues dale trámite, ¿no? Y permíteme estar en reciclo. Correcto. Oye, Y yo Carlos, le veo, Carlos, yo le veo, Carlos, a esa propuesta altas factibilidad de éxito porque, pues, como dice el principio general del derecho, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, era físicamente imposible. Ahí generalmente lo que se hace es un pantallazo o bueno, pues ahí una revisión, pero le veo una propuesta muy interesante por parte de la Prodecon y pues éxito. Oye, por acá una pregunta, fíjate, Héctor nos pregunta, dice, un arrendador que es copropietario de un inmueble por el que recibe ingresos por rentas, dice, este causante puede cambiarse a reciclo independientemente del régimen en el que estén tributando los demás copropietarios de dicho inmueble por los ingresos de cada uno. Realmente la ley ahí no nos especifica, creo yo, nos señala, pues, si tú obtienes ingresos por concepto de arrendamiento, puedes tributar en reciclo, yo creo que sin problema lo podría realizar. Claro, ahorita pues ya se va a tener que esperar hasta 2023 si no hizo su cambio por lo que comentábamos, pero yo creo que sin problema sí puede. De acuerdo. Y aprovechando, ligo este comentario con, por acá nos preguntaba Ludmi, dice, si me di de alta como prestadora de servicios profesionales, además soy empleada, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para cambiar mi régimen de servicios profesionales a reciclo? Sería el mismo supuesto, tendría que esperar hasta enero del próximo año para poder realizar su actualización de obligaciones. Entonces, en general, no nada más ahorita es en reciclo, sino cada que uno quiere cambiar de régimen, tiene que hacerlo dentro de los primeros 30 días del ejercicio siguiente, que es en el mes de enero. Perdón ahí, Ricardo, en la pregunta anterior, también abonando, en la parte del IVA, independientemente al ISR, que coincido plenamente con el licenciado Carlos, que cada quien puede optar, la persona física va a hacer reciclo, y en la materia del IVA,
En la copropiedad habrá que nombrar un representante que es el único que declara el IVA por cuenta de todos los copropietarios. Entonces hay que tener cuidado para también tener debidamente documentado quién es el representante para efectos fiscales, es decir, ante el SAT, de este IVA. Correcto, correcto. Y mira, tenemos ya casi al cierre del programa, tenemos por acá un par de preguntas. Por aquí en LinkedIn nos pregunta Alfredo, dice, ¿cómo se pagarán impuestos por criptomonedas como persona física? Bueno, esa es una súper pregunta. No cae dentro de este tema del reciclo en sí, pero Alfredo, yo me comprometo por ahí por mensaje, te voy a mandar 3 o 4 documentos que tenemos acerca de la contabilización correcta de las criptomonedas para que lo puedas tener y que lo puedas ver, y pues por ahí en algún momento habrá que hacer un programa de todo, ya no solo las criptomonedas, ¿no? Sino todos los criptoactivos que bueno, ahí es abrir la caja de Pandora, y yo no estoy seguro si valga la pena hacer eso, porque va a estar muy complicado, pero bueno, ya es una realidad, está por todos lados, y pues habrá que platicar de eso en algún momento. Y bueno, por acá la última pregunta dice, ¿quiénes no pueden tributar en el régimen simplificado de confianza? Sí, justo ahí va relacionado con la cuestión que nos planteaban hace unos momentos, porque el primer supuesto de las personas físicas que no pueden ser reciclo son aquellas que sean socios accionistas o integrantes de personas morales, o cuando sean partes relacionadas, entendiendo partes relacionadas que cuando 2 o más personas participan de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. Ese es el primer supuesto. Segundo supuesto, que sean residentes en el extranjero, que tengan 1 o varios establecimientos permanentes en el país. Tercer supuesto, que cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. Esto quiere decir cuando estos no estén grabados en el extranjero, o bien cuando el impuesto sobre la renta efectivamente causado y pagado pues sea inferior al impuesto que se pagaría aquí en México. Supuesto cuarto, que perciban ingresos de los asimilados a salarios. Esto es, honorarios que son a miembros de consejos, directivos, de vigilancia, consultivos, administradores, comisarios y gerentes generales, los honorarios que se presten preponderantemente a un solo prestatario, los honorarios por servicios prestados a empresas o personas físicas con actividad empresarial cuando comuniquen por escrito que optan por el régimen de asimilados a salarios, y las personas físicas con actividades empresariales que comuniquen a su prestatario que optan por el régimen de asimilados a salarios. Son los supuestos de los cuales las personas físicas no van a poder tributar en reciclo. De acuerdo. Pues hay que estar bien atentos a esto, y insisto, la realidad es que los algoritmos no se equivocan. Sin embargo, no está por demás que le pidan a su contador que revise cómo están dados de alta. Incluso Rodolfo, Santiago, es algo que hemos comentado, revisen cómo están sus poderes, quién tiene poderes, la vigencia del poder. Tú, Rodolfo, es una pregunta que te encanta, como de viernes 13, ¿no? ¿Quién tiene tu firma electrónica? Claro. Y el password, ¿no? Entonces, vean todo esto, y dentro de esto también, oye, revisa, pues, cómo estás dado de alta, revisa cuáles son tus obligaciones fiscales que tienes, revisa si no de repente por ahí diste de alta un establecimiento, ¿no? O una bodega sin ingresos o algo, cómo está, y revisa también cuáles son tus obligaciones, cuál es el giro que pusiste para los ingresos en el SAT, es decir, revisa cómo está, y si estás de alguna forma que es diferente a tu realidad, pues actualízalo, porque eso tarde o temprano te puede generar un problema, y bueno, un problema de mil y un cosas, como lo hemos venido comentando Santiago, Rodolfo. Fíjate que abonando un poquito, Ricardo, y nos ha pasado, Carlos, por ejemplo, hemos visto unos casos en los cuales, evidentemente, como es el algoritmo no falla, ¿sí? Y te encajona en que no entras, ¿no? En estos puestos que no entras. Hemos aplicado la aclaración, Carlos, y afortunadamente en la aclaración se corrige, se enmienda, y te dan oportunidad de formar parte de este régimen. Pues ha sido una estrategia que ha funcionado, no sé ustedes cómo lo han visto en Prodecon.
Pues a nosotros los que nos han llegado, realmente en muchos casos nos están solicitando prórroga el propio SAT para dar respuesta a estas aclaraciones. Imagino que lo están analizando pues más a fondo, pero sí ya tenemos algunas en las que ya de plano nos dijeron, oye, no, tú no puedes tributar en reciclo, sobre todo por el tema del plazo, del aviso que comentaba hace rato. De los demás están pendientes que se resuelvan. Muy bien, y bueno, por aquí prácticamente contestaste ya la pregunta de Ángela, dice, buenas tardes, estuve en el RIF, si no presenté el aviso para continuar en ese régimen, ¿me puedo cambiar a reciclo en marzo? Pues prácticamente es lo que habíamos comentado, ¿no? Pero a lo mejor ahí sí ya lo mudaron de manera automática. Sería importante que checara si a lo mejor ya se hizo esa migración. Entonces vamos viendo la misma recomendación, Carlos. Vamos viendo cómo estamos dados de alta y a partir de ahí, lo vemos yo, pues ahora sí que con todos los clientes con los que tratamos, les dije, oye, ¿ya checaste? No, pues pasé automático. ¿Ya checaste? Pasé automático. ¿Ya checaste? Le voy a decir al contador que revise, ¿no? Porque, insisto, digo, más vale, ¿qué tal si en una de esas algo, Santiago, que no actualizaron de manera correcta en algún año anterior? A lo mejor ustedes fueron socios de una empresa hace 10, 20 años que ya ni se acuerdan, pero el SAT ahí se quedó registrado. A lo mejor incluso ya liquidaron esa empresa y por alguna razón la liquidaron, pero no le dieron aviso al SAT. Y entonces ustedes están como socios y ese candado de que son socios de una persona moral hace que entonces no puedan entrar al reciclo, perdón, y entonces ustedes dicen, no, pues es automático, ¿no? Claro, pero entonces hay que ver eso y entonces hay que hacer una cita con el SAT para verlo. Y aquí lo ligo con la pregunta de Claudia, aunque estamos hablando de personas físicas, Claudia, no de morales, yo creo que lo que sucedió aquí es que tienen alguna inconsistencia y por eso te están pidiendo que vayas. Básicamente aquí leo rápido la pregunta, ya casi al cierre, dice, soy persona moral y la autoridad me clasificó como persona moral régimen general de ley en forma tradicional por esa persona moral con flujo efectivo y hasta el momento al ingresar al portal del SAT anterior y reciclo, no tengo obligación de ISR e IVA propio. Se realizó una aclaración en el portal y lo único que me contestaron es que pida cita con la autoridad. Y dice, ya no entendí. Seguramente, Claudia, ellos tampoco entendieron. Debe de tener por ahí alguna inconsistencia en la información y entonces necesitan que vayas para que entre tú y el SAT aclaren esa inconsistencia, peinen y hagan tu expediente electrónico de manera correcta y entonces ya pues sea lo que corresponde hacer. Fíjate que aquí, Ricardo, el tema es que lo que dice Claudia es que ella estaba en el régimen de personas morales que optaban por flujo de efectivo hasta 5 millones hasta el año 2021. Y entonces ella dice, pues yo ya me acostumbré a tributar a base de flujo de efectivo. Cuando cambia el año a 2022, recordar que el reciclo en personas morales es obligatorio, no es una opción, y entonces ella asume que el SAT la va a cambiar de este régimen que ya no puede optar porque desaparece al nuevo régimen del reciclo. Pero como tú bien señalabas ahorita, cuando asumen ellos que los va a cambiar la autoridad, puede ser que están en las causales de no poder ser reciclo. Y por eso el algoritmo, como bien señalabas, que no falla, los pone como régimen general de ley, como menciona Claudia, tradicional. Entonces, hay que ver si están en las causales de los por cuales no pueden, no son obligados, sujetos obligados del reciclo persona moral. Porque obviamente dicen, oye, pues a lo mejor los accionistas están en 2 empresas, ya no puede ser reciclo persona moral. Eso es lo que habría que validar, porque ahí automáticamente, aunque ellos quieran, perdieron el beneficio de los 5 millones al no existir y perdieron el beneficio de los 35 millones, supuesto beneficio, al no caer en el régimen totalmente. Claro, ¿no? Y aquí me llama la atención el comentario que dice que aparece en el portal como que no tiene obligación de IVA y de ISR, ¿no? Eso suena bueno, muy interesante. eso sí es, como dicen por ahí, un ex secretario de Gobernación sospechoso, causa sospechosismo porque ahí sí hay que arreglarlo a la brevedad. No te puedes quedar en el limbo,
tienes que tener estas obligaciones fiscales. De Oye, hecho, y si revisar no- la actividad económica preponderante, ¿no, Santiago? Para descartar Correcto. cualquier error. Sí, sí, darle una revisada, pero rápida, porque ya estamos a 11 de marzo y esto es desde el 1 de enero, 6 de enero que hizo los cambios la autoridad. Correcto. Pues bueno, prácticamente nos estamos despidiendo. Les vuelvo a recordar, por ahí si alguien tiene interés, esto es un curso sin costo, es un webinar de 1 hora el próximo martes. Por ahí si sienten que como que ya se les movió el piso y que ya no alcanzan a volver a pisar firme como para reactivarse, entren, va a estar interesante, con mucho gusto los podemos aceptar aquí en este webinar, no tiene costo, ahorita les volvemos a copiar el link y pues prácticamente nos estaríamos despidiendo. Santiago. Muchas gracias, estimado Ricardo, estimado Rodolfo, bienvenido Carlos, a nuestros amigos cocteleros, un excelente fin de semana. Rodolfo. Carlos, pues fue un placer tenerte. Ojalá y nos puedas seguir acompañando. Santiago, un gusto verte. Ricardo, como siempre, espectacular el cóctel. Y amigos, disfruten su fin de semana. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestros saludos al delegado que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias a la Prodecon. La verdad es que ha sido un apoyo extraordinario a todos los cocteleros que nos han acompañado, que han tenido alguna duda, que los hemos canalizado. La verdad es que se las han resuelto de manera satisfactoria. Por ahí tenemos 2 o 3 casos de éxito con la Prodecon que los estaremos presentando en su oportunidad. Carlos, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y también espero estarlos viendo por este canal, por este medio, que se me hace muy, muy interesante. Y como mencionas, pues para eso está la Prodecon, para eso estamos para ayudarlos y ojalá que todos los casos de éxito se sigan replicando. Sí, seguramente. Aquí ahora sí que lo que siempre les decimos, pues bueno, aquí les ayudamos a que no paguen de más por errores que cometan o por ignorancia, pero pues que todos paguemos lo que nos corresponde de impuestos. Se nos quedan un par de preguntas por ahí en el tintero. Yo me comprometo por ahí el lunes a mandarles las respuestas. Y pues les agradezco mucho, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos el próximo viernes y hasta luego. Gracias por acompañarnos a una emisión más de nuestro Cóctel Fiscal. Te esperamos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Cóctel Fiscal.